Hola a todos, quien les habla es Ana, y en este video, que es un video accesorio del trabajo práctico número 1, lo que les presento es paso a paso cómo construir una esfera celeste y también les doy algunas especificaciones sobre cómo calcular la altura máxima y mínima del Sol que corresponde a una determinada latitud. Cuando se les pide que grafiquen la esfera celeste, lo que les estamos pidiendo es que grafiquen algo muy similar a lo que vemos en esta figura. ¿Qué es lo que se grafica en la esfera celeste? ¿O qué es la esfera celeste? Como ya lo vieron en la teoría, la esfera celeste corresponde a la proyección de la bóveda celeste sobre el horizonte de un observador. En esa proyección se puede representar la trayectoria de cualquier astro celeste, pero en este caso, y desde el punto de vista de la climatología, lo que nos interesa es la trayectoria del Sol en el cielo local. ¿Qué es lo que vamos a graficar cuando hablamos de la trayectoria del Sol en el cielo local? Dos aspectos fundamentales. Por un lado, la trayectoria del Sol a lo largo del día. Y por otra parte, la trayectoria del Sol a lo largo del año. Esta trayectoria del Sol a lo largo del año va a estar dado por lo que se denomina la declinación solar y va a influir en la altura máxima y mínima que alcanza el Sol sobre nuestro horizonte en un determinado momento del año. Entonces, una esfera celeste va a depender básicamente de dos aspectos. El primero es dónde estoy, es decir, en qué latitud me encuentro. Y el segundo es en qué momento del año estoy, es decir, cuál es la estación del año en la que me encuentro. ¿Cuáles son los pasos para construir esta esfera celeste? Por empezar, lo primero que vamos a trazar es nuestro horizonte, es la línea horizontal sobre la cual nosotros estamos parados, ¿sí? Y en segundo lugar vamos a trazar una línea perpendicular, que es la línea del cenit nadir, que como ya lo vieron en la teoría, es una línea imaginaria que representa el punto más alto que puede existir sobre nuestra cabeza, el cenit, y el punto más bajo que se encuentra debajo de nuestros pies o nadir. ¿Cómo vamos a trazar el cenit nadir? Simplemente trazando una línea ubicada a los 90 grados de nuestro horizonte. A los 90 grados apoyo el transportador sobre mi horizonte y trazo la línea del cenit y el nadir. Bueno, entonces, el paso 1 y el paso 2 van a ser comunes para cualquier esfera. Lo que va a diferenciar una esfera de otra es el paso 3 en adelante. ¿En qué consiste el paso 3? En levantar el polo celeste sobre nuestro horizonte. ¿Cómo voy a hacer esto? Sabiendo que la altitud del polo celeste sobre mi horizonte va a ser igual a la latitud donde yo me encuentre. Vamos a ver esto con un ejemplo y para eso vamos a usar el ejemplo de Bahía Blanca. La ciudad de Bahía Blanca se encuentra a los 38 grados de latitud sur. Por lo tanto, lo que yo voy a levantar sobre mi horizonte va a ser el polo sur. ¿Y a qué altura lo voy a levantar? A una altura equivalente a la latitud en la que me encuentro, es decir, 38 grados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a apoyar el transportador coincidente con la línea de mi horizonte y su centro coincidente con la línea del cenit nadir y voy a simplemente marcar un puntito a los 38 grados de latitud que luego voy a prolongar en una línea hasta el otro lado de la esfera pasando por su centro. Entonces, repito, como me encuentro en Bahía Blanca, que se encuentra en una latitud de 38 grados sur, lo que voy a levantar, en este caso, es el polo sur. Por lo tanto, el polo que me quede en el extremo opuesto de mi línea va a ser el polo norte. El cuarto paso
va a ser trazar el ecuador. ¿Cómo voy a trazar el ecuador? Va a ser una línea perpendicular a mi segmento polo sur, polo norte. Entonces, para eso, yo voy a colocar mi transportador ahora sobre ese segmento polo norte, polo sur, y voy a trazar una línea a los 90 grados que voy a prolongar hasta el otro lado de la esfera, siempre asegurándome de pasar por el centro de la misma. Una vez que yo ya tenga trazado el ecuador, el segmento polo norte, polo sur, mi horizonte, la línea del Selim Nadir, ahí voy a pasar a trazar mi esfera propiamente dicha. ¿Cómo voy a hacer esto? Me voy a parar con el transportador sobre la línea de mi horizonte y voy a simplemente trazar la línea, el contorno del transportador, para un lado y hacia el otro. Los que tengan los transportadores circulares va a ser más fácil siempre y cuando tengan en cuenta que siempre este punto del transportador, los 0 grados o los 180 grados, coincidan con la línea del horizonte. Una vez que yo ya tenga mi esfera, voy a poder trazar los trópicos, hacia un lado y hacia el otro del ecuador. En este caso, como estoy en el ejemplo de Bahía Blanca, y lo que yo levanté sobre mi horizonte fue el polo sur, este trópico va a ser el trópico de Capricornio y este trópico va a ser el trópico de Cáncer. ¿Cómo voy a trazar los trópicos? Yo sé que los trópicos están a 23 grados 27 minutos a partir del ecuador. Por lo tanto, voy a apoyar mi transportador sobre la línea del ecuador y voy a marcar un puntito a los 23 grados 27 minutos o 23 grados y medio desde el ecuador. Esto lo voy a realizar sobre un lado y sobre el otro lado de la esfera, para asegurarme que cuando yo trace la línea me quede paralela a la línea del ecuador. Y por supuesto esto lo voy a hacer de un lado y del otro lado del ecuador. Algo importante para destacar en este punto es que depende de la bibliografía que ustedes vayan consultando, el valor de latitud de los trópicos, que es de 23 grados 27 minutos, puede estar expresado en distintas unidades. Sepan que siempre se trata del mismo valor. Lo pueden ver en grados, minutos y segundos, lo pueden ver como un valor de 23,5 grados, esto sería expresado en grados decimales, y también lo pueden ver como 23 grados y un medio, que serían los grados decimales, pero donde la fracción decimal se expresa como una fracción. Una vez que yo ya tenga mis trópicos, puedo pasar a anotar las fechas de los solsticios y los equinoccios. Sabiendo que este es el trópico de Capricornio y que este es el trópico de Cáncer, no debería representarme un problema para poder identificar en qué fecha tengo el Sol en Cáncer, en qué fecha tengo el Sol en el Ecuador y en qué fecha tengo el Sol en Capricornio. Y por último, lo que voy a trazar son los círculos de iluminación. Como les decía al principio, los círculos de iluminación lo que hacen es representar el movimiento aparente del Sol a lo largo del día. Por lo tanto, toda la parte del círculo que quede sobre mi horizonte va a corresponder al día, y entonces lo voy a anotar en la referencia como que este color corresponde al día, y todo lo que esté por debajo de mi horizonte va a corresponder al momento en el que sea la noche, y de la misma manera lo voy a anotar en las referencias como noche. Ya con estos elementos tendría mi esfera completa desde el punto de vista gráfico. Lo que nos falta para completar la esfera es calcular las alturas máxima y mínima del Sol sobre mi horizonte. Esa actividad la vamos a hacer en el punto número 4 del práctico 1. Para las 4 esferas que ustedes hayan construido en el ejercicio 3, van a tener que calcular entonces la altura mínima y la altura máxima del Sol sobre el horizonte. Para eso, acá les damos las formulitas que corresponden a cada caso y una resolución para seguir con el ejemplo de Bahía Blanca. ¿Cómo vamos a leer las fórmulas? En el caso de la altura mínima,
se representa con una H minúscula y es equivalente a 90 grados menos la latitud donde me encuentro más un trópico. Fíjense que acá la fórmula se las estamos dando con el valor del trópico expresado en grados decimales, y en el caso de que a ustedes les resulte más cómodo, sepan que este valor lo pueden reemplazar por 23 grados 27 minutos, que no hay ningún tipo de problema, el resultado va a ser el mismo. En el caso de la altura máxima, se representa con una H mayúscula y equivale a la altura mínima calculada a partir de esta fórmula más 2 veces los trópicos, es decir, 2 por 23,5 grados. Algo importante para tener en cuenta al momento en que calculen la altura mínima y máxima del Sol para las distintas esferas que tienen que hacer en el ejercicio 3, es que en algunos casos la altura mínima del Sol les puede dar un valor negativo. Ahora bien, como ya les dijimos, se trata de la altura mínima sobre el horizonte y por lo tanto, esa altura nunca puede ser menor a 0 grados. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando resuelvan esta fórmula y para ciertas esferas el valor de altura mínima les dé negativo, está bien, pero cuando yo lo noto en la esfera, ese valor, no puedo poner un valor negativo porque estoy hablando sobre mi horizonte. Por lo tanto, ese valor lo tengo que expresar como un valor de 0 grados. No quita que el resultado de esta fórmula negativo sí lo van a tener que usar para cuando calculen la altura máxima, porque si usan el valor de 0, no les va a dar. En el caso de la altura máxima también hay algunos ejemplos del ejercicio 3 donde la altura máxima les va a dar un valor mayor a 90 grados. Ahora, recuerden que la esfera, una de las primeras líneas que trazamos es la línea del cenit nadir. El cenit representa el punto más alto que podemos tener sobre nuestra cabeza, y ese punto es de 90 grados. Por lo tanto, la altura máxima del Sol nunca puede superar los 90 grados, porque si me da más de 90, quiere decir que ya se me estaría pasando para el otro lado de la esfera y eso ya no correspondería a mi altura máxima. Entonces, resumiendo, para las esferas que hayan construido en el ejercicio 3, van a calcular la altura mínima y la altura máxima del Sol sobre el horizonte. En algunos casos, la altura mínima les va a dar un valor negativo. ¿Eso está bien? Sí, va a estar bien. Y ese valor es el que van a usar para introducirlo en la fórmula de altura máxima. Ahora, sobre la esfera, cuando ustedes anoten la altura mínima, van a reemplazar ese valor negativo por el valor de 0 grados. En el caso de la altura máxima, hay algunos ejemplos donde les va a dar un valor superior a 90 grados. Eso también va a estar bien, pero como ya vimos, el Sol nunca puede estar sobre el horizonte a un ángulo mayor que 90 grados, y por lo tanto, cuando yo anote la altura máxima del Sol sobre mi esfera, voy a reemplazar ese valor que me dio la fórmula por el valor de 90 grados. Y bueno, y por último, para ir finalizando, les presento un ejemplo de cómo debería quedar una esfera celeste completa. Por supuesto, hay que identificar correctamente las fechas en que ocurren los solsticios, los equinoccios, y por supuesto prestar mucha atención a qué trópico corresponde en función de la latitud del polo celeste que estoy levantando. Debo identificar también claramente los círculos de iluminación separados en lo que corresponde al día y la noche. En este sentido puedo usar cualquier color que quiera, siempre que lo identifique correctamente en la leyenda. Y por último, debo anotar cuál es la altura máxima y mínima del Sol expresada en ambos casos en grados. Lo que les acabo de presentar en esta presentación lo van a tener subido al Moodle también como PDF sin audio, junto con la presentación del práctico en general. Toda esta parte va a estar incluida en el anexo, por lo tanto lo van a tener a mano sin tener que escuchar al mismo tiempo, por las dudas que necesiten hacer alguna consulta rápida. Y bueno, y con esto ya me despido, hasta otro próximo práctico, y bueno, y sepan que cualquier consulta nos pueden
la pueden formular en los foros que les destinamos en cada caso. Un saludo y hasta pronto con algún nuevo video.